Cuba, Estado de Derecho sin derechos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Sucesos recientes demuestran que el Estado de Derecho en Cuba es otra alucinación, otra falsedad del régimen castrista. La primera mentira piadosa que aparece en la actual Constitución raulista figura el mismísimo artículo 1. Allí se proclama: Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social. Supongo que, para sus redactores, debe constituir un motivo de desagrado que solo en un año y medio los rosados enuncios de ese paisaje inicial de la Carta Magna hayan revelado su falsedad esencial. Es verdad que, en meses recientes, fuertes embates contra lo proclamado en este texto se derivan de la presencia entre nosotros del coronavirus, pero está claro que la pandemia no es determinante. Sí lo es el propio régimen impuesto en Cuba, el cual, por su misma naturaleza, rechaza y socava los principios de la legalidad. Prueba de ello es la arbitrariedad que un simple policía detiene y multa a un ciudadano por usar incorrectamente el nasobuco, y eso que pese a que ningún precepto legal define qué debe entenderse por corrección al emplear tal incómoda y útil prenda. La misma cuantía de las sanciones pecuniarias establecidas en una disposición reciente, 2 o 3 mil pesos, no permite adecuar su monto a las posibilidades económicas reales del multado. Y esto resulta elocuentísimo. No por gusto, hace unos días una anciana multada comentaba: en mi vida he visto 2.000 pesos juntos, pero en las últimas horas hemos comprobado, en casos penales concretos, cómo se ignoran los principios de la legalidad cuando las autoridades del derecho se entregan a su verdadera e íntima vocación, la de arremeter contra el señalado por el índice de los jefes. El primero de esos casos es de los ciudadanos que decidieron luchar contra el castrismo, derramando sangre de cerdo sobre bustos del apóstol Martí. Los autores son Pante Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, quienes meses atrás, como miembros del grupo clandestino, despertaron gran interés y actividad en las redes sociales. El pasado día 15, cuando ya pocos recordaban el entusiasmo despertado en algunos por aquel episodio fugaz, el diario Nuevo Herald afirmaba en este titular que piden hasta 12 años de cárcel para los implicados. También informaba que estos estaban acusados de difamación a las instituciones y organizaciones y a los héroes y mártires en el carácter continuado. Definitivamente me saltan dudas. El acto era el mismo: manchar los bustos. Por consiguiente, aunque sean aplicables distintos preceptos del Código Penal, se trataría de un solo delito. Ahora bien, la sanción máxima prevista para un ultraje es el de 1 año de privación de libertad. Los daños a bienes del patrimonio cultural sí admiten penas de hasta 5 años de prisión, pero calificar de ese modo unos bustos martianos que, como todo el mundo sabe, se fabricaron en serie por millares en talleres artesanales. Más idónea sería la calificación de daños, que aún así si admitimos que se ha producido un grave perjuicio, lo cual sería admitir demasiado, contempla un castigo de hasta de 3 años de duración. Por cierto que, como el delito es continuado, la sanción máxima puede aumentarse a la mitad. También puede incrementar hasta otra mitad si los acusados habrían delinquido antes, algo que no se aclara. Visto todo esto, entonces ¿de dónde salen con los 12 años? Repito, considero erróneo y criticable el método escogido por clandestinos para expresar su rechazo al régimen impuesto en Cuba, pero las sanciones feroces solicitadas por la Fiscalía para los presuntos autores justifican plenamente la aguda observación hecha por la mamá de Panther: mi hijo no mató a Martí. El otro caso al cual deseo aludir me hizo evocar la letra de la canción. No es lo mismo, pero es igual. Cito un titular de este sábado del Diario de Cuba. La Fiscalía cubana pide 12 años de prisión a la enfermera que vacunó a una fallecida, Paloma Díaz. La desdichada progenitora, madre al fin, cierra un post con la expresión 12 años. Esto parece sugerir que estima la pena demasiado benévola. En este caso cabe recordar la entrevista, más bien encerrona, celebrada a raíz del hecho entre las autoridades cubanas y los infortunados padres. La mamá declaró al mismo medio: me preguntaron que si yo sabía que hacer falsas acusaciones sobre que mataron a mi hija era un crimen y que todo crimen se paga con la cárcel. Sí, en aquel momento, según los castristas, el régimen no era el sufrido por Paloma, sino el supuestamente cometido por su mamá. En definitiva, también en este caso las denuncias públicas demostraron su eficacia y ya fue juzgada la enfermera. Si en verdad se cometió un delito, se trataría de un homicidio para el cual se prevén sanciones que son, en principio, de 7 a 15 años de privación de libertad.
pero en este caso los resultados no fueron requeridos. En consecuencia, se trata de un delito por imprudencia, para el cual la pena máxima no puede rebasar la mitad de la prevista desde el principio. Por ende, el castigo tendría, a lo sumo, 7 años y medio de duración. Es verdad que, según la información, la trabajadora de la salud es acusada no solo por la muerte de Paloma, sino por otras lesiones a otros niños, pero los razonamientos jurídicos de la acusación parecen turbios. Si los resultados lamentablemente dimanan del mismo acto de administrar la vacuna de modo inadecuado, porque se considera que ha habido varios delitos y no solo uno. Una vez más tengo que preguntarme, ¿de dónde salen los 12 años pedidos por la Fiscalía? Aquí la serpiente puede morderse la cola y nosotros retomar al inicio de este escrito. Los sucesos más recientes demuestran que el Estado de Derecho en Cuba es otra alucinación, otra falsedad del régimen castrista. ¿Y nuestros ahorros qué? En toda esta historia del reordenamiento monetario en Cuba, como ha dado a llamar el proceso de devaluación del peso cubano, CUP, eliminación del peso cubano convertible, CUC, reducción drástica de subsidios, la libreta, y la instauración de nuevas tiendas de divisa en las que no sirve el CUC, hay una parte de la que no hablan, a la que han ignorado totalmente en la mesa redonda: la destrucción de los ahorros cubanos. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero tenemos los cubanos en nuestras manos, cuántos millones de CUP y CUC se mueven en el mercado informal de la isla, cuántos millones tenemos en cuentas bancarias y cuánto debajo del colchón. Se estima en cientos de millones de pesos. No importa el número exacto, la realidad es que la devaluación que va a realizar el gobierno nos hará a todo el país más pobre. Hace unos años, el gobierno cubano hacía campaña por el ahorro. En el amanecer de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución, le felicitamos por la decisión de ahorrar para un futuro más feliz. ¿Y ahora qué le dirán a los ahorradores? ¿Que les van a devaluar sus ahorros para un futuro más feliz? Toda la economía cubana está sujeta al dólar americano, sí, a la moneda del enemigo, en un país que no produce casi nada y que lo poco que produce depende en gran medida de la importación de materias primas. La tasa de cambio de la moneda local con las principales divisas determina directamente el poder adquisitivo de las personas. Veamos un ejemplo contrario: Rusia. Al ruso de a pie no le importa mucho si el rublo cotiza a 50 o 80 por dólares, a no ser que quiera comprar un automóvil importado o irse de vacaciones a España. Esta variación casi no le afecta. Su economía completa está en rublos. Con los rublos pagan su alquiler, compran combustible, comida, pagan al plomero, al profesor de inglés, compran ropa, calzados, etc. La tasa de cambio les da en general más o menos igual. Esto no sucede en Cuba. Las referencias del precio en Cuba las fija directamente a la tasa de cambio. Pongamos por ejemplo una mula. Compra un par de zapatos en Panamá en $20, los lleva a Cuba y los quiere vender por el equivalente a $25, asumiendo que quiere ganar solo $5 por la compra y venta. Si el dólar cotiza a 24 CUP, tendría que vender los zapatos a 600 CUP, pero si la devaluación cotiza a 50 CUP, tendría que vender los zapatos a 1250 CUP, el doble del precio para un cubano. Otro ejemplo son las nuevas tiendas en divisa. Si un cubano tiene que comprar una botella de aceite, tiene que cambiar su CUP en divisas para poder hacerlo. Obviamente, si el CUP se devalúa a la mitad, le costará el doble la botella de aceite al cubano. El gobierno directamente se está robando el dinero que hoy está en manos de todos los cubanos, sus ahorros, el resultado de sus negocios, de la venta de una joya, de una casa o un carro. Para los que tienen CUC, el robo es mayor. El gobierno se ha comprometido, habría que tener una cara dura mayor, a respetar la tasa de cambio de CUC de 24 CUP, pero lo que no dicen es que cuando se deprecie el CUP, también lo hará el CUC, arrastrando esa tasa de cambio fija. O sea, si hoy le mandas a tu familiar $100 y Western Union te entrega 100 CUC, cuando el gobierno devalúe el CUP a la mitad, automáticamente tu familiar perderá $50, porque sus CUC se devaluarán junto con el peso cubano. Les habrá robado $50 de un plumazo. ¿Por qué el gobierno no explica esto? El resultado de esta devaluación monetaria, junto con la eliminación del CUC y la creación de una nueva moneda digital, la mal llamada MLC, es que todos los cubanos vamos a ser más pobres de un día para otro. Robarle sus ahorros y remesas a los cubanos tiene otro objetivo: volvernos a todos más pobres. ¿Y nuestros ahorros qué?
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.